Hola a todos. Soy narrador fanfic, y en este espacio comparto fanfic, teorías y relatos inspirados en los mundos que más amamos. Mi intención es dar vida a estas historias desde otra perspectiva, con respeto a sus autores y con la pasión de un verdadero fan. Si te gustan las narraciones con emoción, análisis y algo de misterio, suscríbete y acompáñame, así podré seguir trayendo más historias como esta. Aviso importante. Esta es una narración de un fanfic creada únicamente con fines de entretenimiento. No soy el dueño ni el creador de los personajes, lugares, conceptos, ni del universo original. Todos esos derechos pertenecen a sus respectivos autores, estudios y propietarios legales. La historia que estás por escuchar se titula Evergreen, y su autor original es Evergreen, fanfiction.net. Yo solo realizo la adaptación narrativa para formato audiovisual, sin intención de apropiarme, modificar derechos ni obtener beneficios indebidos sobre la obra original. No reclamo propiedad sobre nada, excepto mi narración, edición y presentación del video. Todo el crédito de la historia corresponde a su autor. El enlace al fanfic original se encuentra en la descripción del video. Te invito a apoyarlo directamente en su plataforma. Este contenido no busca infringir derechos de autor, marcas registradas ni afectar a los creadores originales. Se realiza bajo el entendimiento común de los usos de fanfic y con respeto absoluto a la obra y sus dueños. Capítulo 24. Encontrar un zorro. Judy se cubrió aún más la cara con su sombrero de paja, el sol ya estaba alto en el cielo, y la luz que se reflejaba en los cristales de los edificios que la rodeaban era más que deslumbrante. No le habría importado tanto si hubiera encontrado lo que buscaba, pero incluso después de toda una mañana, su búsqueda seguía sin encontrar a Finnick. ¿Dónde está él en el mundo? Por suerte, tenía el día libre, gracias a que había cubierto el turno de noche de Francine hacía un par de semanas. Pero eso significaba que no tenía acceso a su moto de batalla, como le gustaba llamarlo a Nick. Y no andaba precisamente sobrada de dinero para ir en taxi a todos los lugares probables donde el zorro Fennec probablemente había estado. Lo que significaba tomar el autobús a cada lugar y esperar que estuviera allí. Desafortunadamente, hasta ahora sus esperanzas no habían sido más que eso. Se tragó lo último del sándwich que había comprado para el almuerzo y tiró la bolsa de papel vacía a la basura. Con las patas libres, sacó el cuaderno de dibujo marrón de su bolso y pasó a la siguiente página que había marcado. Aún quedaban unos 10 lugares por revisar. Se había quedado despierta toda la noche haciendo una lista de los lugares más probables donde él habría estado, basándose en los chanchullos más populares del libro. Ya había revisado más o menos la mitad de la lista, pero seguía sin encontrar nada. Por supuesto, esto habría sido mucho más fácil si tuviera su número, pero no lo tenía, y obtenerlo de Nick estaba definitivamente fuera de cuestión. Dobló la esquina, justo a tiempo de agacharse bajo una enorme caja de plástico, 10 veces más grande que ella. El elefante que la llevaba ni siquiera la vio, y siguió caminando con paso lento y alegre. Suspiró aliviada. Había oído los pasos pesados acercándose, pero no esperaba que un gran bloque rectangular fuera lo primero que viera al doblar la esquina. Dicha caja estaba llena hasta los topes con un montón de objetos aparentemente inconexos, ropa, cables, varias herramientas de jardinería, unas cintas de casete y un par de mancuernas. Se rascó la cabeza, preguntándose por un momento por qué todos esos objetos estaban juntos así. Y entonces lo entendió. Se dio la vuelta y, efectivamente, había un surtido de carpas coloridas a lo lejos, con un tío vivo bastante grande justo detrás. Era el mercadillo de fin de semana de Savannah Central, el siguiente lugar en su lista de deseos. Se dirigió al parque, pasando junto a un grupo de mamíferos, y encontró un panel informativo. Allí había un pequeño mapa que mostraba que las carpas estaban dispuestas en filas de izquierda a derecha, de menor a mayor.
Dentro de cada carpa había una amplia gama de puestos, cada uno con una gran variedad de mamíferos que ofrecían una variedad igualmente amplia de artículos. Caminó por las filas de la izquierda, observando las diversas tiendas y a los comerciantes que las atendían. A medida que avanzaba, el tamaño general de los mamíferos comenzó a disminuir, pasando de jirafas a cabras, puercoespines y... Te dije que no hay reembolsos. Revisa el maldito contrato que firmaste. A Judy le dio un vuelco el corazón y aguzó el oído al instante. La voz áspera y grosera era inconfundible. Escudriñó entre un grupo de cabras la siguiente fila de tiendas. Efectivamente, en la tienda más cercana había una caseta atendida por el mismo zorro Fennec que buscaba. Estaba ocupado sacando unas cajitas blancas de plástico de una caja de cartón mientras hablaba por teléfono. Poco después, colgó y se guardó el teléfono en el bolsillo. No parecía estar de buen humor. Aunque, claro, rara vez lo estaba. Judy respiró hondo, intentando controlar su emoción. Empezó a caminar hacia la cabina con la mayor naturalidad posible. ¿Finnick? Las orejas del zorro Fennec se levantaron ante el sonido de su voz. Él la miró, sus ojos se abrieron por un momento, pero rápidamente volvieron a la normalidad después de un par de segundos. Si no es la conejita policía. No te veo desde ese paseo por la ciudad con tus padres hace unos meses. ¿Estás aquí para pedir otro tour? Oh, cierto, esa fue la última vez que vi a Finnick, no, pensó Judy. No se había dado cuenta de que había pasado tanto tiempo. En ese entonces, Bellwether acababa de ser arrestada y a ella la habían dado de alta del hospital. Ah, no, mis padres están de vuelta en Madriguera, respondió Judy. Aunque realmente disfrutaron del tour que les diste. Gracias por eso. Gruñó Finnick, sin sonar impresionado. ¿Entonces qué haces aquí? Te informo que lo que estoy haciendo es perfectamente legal. Claro que lo es, amigo. Judy resistió la tentación de levantar una ceja. No estoy aquí como policía, Finnick. Estoy aquí como amiga. Ja. ¿Escuché bien? El zorro soltó una carcajada desenfrenada. ¿Una amiga? ¿Tú? Por mucho que disfruté de que estafaras al señor, en secreto quería ser un buen zorrito policía por dentro, eso no nos hace amigos. Lejos de eso. No te lo tomes personal, pero eres lo que en la industria llamamos un riesgo laboral. Judy se encogió ligeramente. Finnick podría estar un poco resentido por perder a su compañero de estafas de mucho tiempo, y fue en parte culpa suya que dicho compañero de estafas estuviera en la academia de policía en este momento. Esto no iba a ser fácil. Lo sé, mira, solo necesito tu ayuda. Se trata de Nick. ¿Ese pringao otra vez? Si necesita dinero, dile que lo obtendrá por encima de mi cadáver. Oye tú. Zorro. Una voz chillona interrumpió a Finnick. El tono fue suficiente para hacer que el zorro Fennec se estremeciera visiblemente. Se giró para ver a una cerda de mediana edad acercándose al puesto. Ella también llevaba una caja llena de baratijas al azar, pero sostenía una de las cajas blancas que Finnick parecía estar vendiendo. ¿Qué es, señora? Respondió Finnick con los dientes apretados. Me dijiste que esto era para Kill. Fui a comprobarlo justo ahora, esto no es para Kill. Sacó uno de los blisters dentro de la caja blanca. ¿De qué está hablando? Es blanco y es una pastilla. ¿Qué más podría ser? Fennec se burló. El zorro más pequeño definitivamente no tenía la paciencia o el encanto natural de Nick cuando se trataba de interactuar con sus clientes. Dice en la parte posterior de la caja que es para Neil. ¿Estás tratando de ser gracioso, zorro? Para Kill, para Neil, ¿cuál es la diferencia? Sigue siendo mucho más barato de lo que obtendrías en cualquier farmacia.
Pero esto no es lo que pedí. Bueno, comenzó Finnick, pero Judy dio un paso adelante. Bueno, señora, muchos suplementos de venta libre son en realidad idénticos en naturaleza, es solo un proveedor diferente el que los está fabricando. Paraquil es fabricado por una compañía más grande, por lo que normalmente cobran mucho más que las otras marcas. ¿Ve la parte de atrás? Si mira el contenido, puede ver que es exactamente lo mismo. No tiene que preocuparse por los nombres. Todos funcionarán igual de bien. Eso es, espera, ¿quién eres tú? Preguntó la cerda, confundida. Solo una asociada del señor Finnick aquí, respondió Judy con una cálida sonrisa. La cerda miró a Finnick, luego de vuelta a la caja que sostenía, antes de finalmente mirar a Judy con una ceja ligeramente levantada. Bueno, si es todo lo mismo por dentro, gruñó, sin parecer completamente satisfecha. Tanteó con el blister por un momento mientras intentaba volver a meterlo en la caja antes de rendirse y arrojar todo de vuelta a la canasta que llevaba. Mientras desaparecía entre la multitud, Finnick se giró hacia ella, sus ojos se entrecerraron. ¿Cuál es tu juego, Pelusa? ¿A qué te refieres? Respondió Judy. Sabías exactamente qué decir, incluso la frase exacta sobre que las pastillas funcionan igual de bien. ¿Cómo pudiste saber eso? No me digas que Nick te ha estado enseñando cosas. Al menos tengo su atención ahora. Judy buscó en su bandolera, sacando el gran cuaderno de bocetos marrón que contenía el catálogo de estafas de Nick. Lo sostuvo frente a Finnick, quien pareció reconocer al instante lo que era. Eso lo explica. No me digas que realmente leíste cada página de esa estúpida cosa. No, no lo hice. Solo recordé esta porque tenía muchas estrellas. Esta es en la que solo tomas cajas vacías de Paraquil y las llenas con la opción más barata para vender, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer, arrestarme? Todo el mundo sabe que la cosa es solo un placebo para empezar. Y no dije una mentira. Las pastillas funcionan igual de bien. Lo cual es técnicamente cierto, ambas son completamente inútiles, sí, lo sé, suspiró Judy. Y en realidad me ayudaste con eso, Finnick se rió entre dientes, cruzando los brazos. Esto debería ser bueno. De acuerdo, Pelusa, te estoy escuchando. ¿Qué quieres de mí? Judy hizo un pump mental con el puño, teniendo cuidado de no revelar demasiado su emoción en su rostro. Bueno, estaba leyendo este libro, y vi que muchos de los esquemas se remontaban a cuando Nick era un cachorro. Solo quería preguntar sobre la mamá de Nick. ¿La conoces? Finnick de repente se quedó en silencio, lo cual fue una reacción que Judy no había esperado del zorro después de su risa divertida inicial. Miró a la multitud de mamíferos, pareciendo pensar muy seriamente por un momento. Finalmente, se giró hacia ella, sin parecer muy complacido. Sí, la conozco. ¿Qué pasa con eso? El corazón de Judy dio un vuelco. ¿Tienes su número de teléfono? ¿O su dirección? ¿Podrías al menos decirme cómo es ella? ¿Cuándo fue la última vez que la viste? La ráfaga de preguntas de Judy fue interrumpida por una pequeña pata marrón que se interpuso frente a su cara. Lo siento, Pelusa, pero no lo creo. Saltó de la pila de cajas de cartón vacía sobre la que estaba parado y se dirigió a la parte trasera de la carpa, llevando más cajas de las pastillas reempaquetadas y colocándolas sobre la mesa. Judy se sobresaltó. Espera, ¿a qué te refieres? Significa que no te voy a hablar de ella. Pero aún eres libre de preguntarme sobre otras cosas, como cuánto cuesta una de estas cajas. Y como eres una conocida de mi traicionero ex socio, puedo ofrecerte un atractivo descuento. ¿Pero por qué? Insistió Judy, ignorando el intento de cambiar de tema. Me ayudaste a encontrar a Nick debajo de ese puente la última vez. ¿Por qué no me ayudas ahora?
Finnick resopló, sus orejas se agitaron molestas. Porque eso es diferente. No veo ninguna razón para hablarte de ella. Es la mamá de Nick, no la mía. Y definitivamente no la tuya. La emoción inicial de Judy al ver a Finnick comenzaba a hundirse junto con sus hombros. Colocó ambas patas sobre la mesa, inclinándose hacia él. Mira, Finnick. Has estado con Nick durante años. Estoy segura de que sabes lo que pasó entre Nick y su mamá. Me dijo que no la verá. Ni siquiera le hablará. Pero sé que no lo dice en serio. Sé que la extraña, y por lo menos, quiero que ella sepa eso. ¿Alguna vez piensas que este no es asunto tuyo, conejo? Respondió Finnick. Judy cerró los ojos, sus patas agarrando el mantel con fuerza. Lo hago. Mucho. Nick piensa que le falló y que ella nunca lo perdonaría de nuevo. Pero él no lo sabe. No sé con seguridad si estoy haciendo lo correcto, pero no quiero que Nick pase el resto de su vida con este arrepentimiento. Qué dulce de tu parte pensar en los sentimientitos del zorrito, dijo Finnick en un tono burlonamente lindo. Entonces, ¿por qué me necesitas a mí? Eres policía, estoy segura de que podrías rastrearla tú misma si quisieras. Lo intenté, Finnick. Intenté buscarla en el sistema, pero no pude encontrarla. Incluso revisé cada ortografía diferente de Edie Wild y nada. Finnick se detuvo por un momento, antes de reírse para sí mismo. Volvió a subirse a su pila de cajas, sentándose en ella y girándose hacia ella con una sonrisa divertida. Parecía que se le había ocurrido una idea brillante. ¿Quieres esta información de forma desesperada, eh? Preguntó con una sonrisa. A Judy no le gustó el tono de su voz y definitivamente no le gustó la expresión de su rostro. Sin embargo, asintió con vacilación. ¿Qué tan desesperadamente la quieres? ¿Lo suficiente como para decir, ayudarme con una estafa por el resto del día? Podría considerar compartir algo de información si haces eso. Por supuesto. Judy resistió la tentación de poner los ojos en blanco. Mira, si es dinero lo que quieres, puedo pagarte por ello. ¿Cuánto quieres? Judy se puso de pie, buscando su billetera. Sin embargo, Finnick negó con la cabeza. ¿Dónde está la diversión en eso, Pelusa? Eso sería demasiado fácil. Es ayudarme con la estafa o nada. Judy parpadeó un par de veces, convencida de que lo había oído mal. ¿Finnick rechazando la oportunidad de ganar dinero rápido con casi cero esfuerzo? Era impensable. No tenía idea de a qué juego estaba jugando, pero sabía que en este punto no estaba en posición de negociar. Tenía que tener cuidado de no molestar al zorro más pequeño, de lo contrario, existía el riesgo de que terminara contándole a Nick sobre esto. Se cruzó de brazos con el ceño fruncido. ¿Qué tipo de ayuda estás pidiendo? Por mucho que quiera esa información, no puedo hacer cualquier cosa que me pidas. Todavía soy policía, ¿sabes? ¿Qué pasa si alguien me reconoce? Oh, no te preocupes por eso, respondió Finnick sin dudar. Puede que sea un pillo sinvergüenza, pero no voy a hacer que hagas algo loco. Tampoco nadie te reconocerá, así que no tienes que preocuparte por tu pequeña cola peluda en lo más mínimo. ¿Y bien? Judy respiró hondo. Esto es por Nick. De acuerdo, bien. Lo haré. ¿Qué quieres que haga? La sonrisa de Finnick se ensanchó, parecía un lobo que acababa de asegurar su próxima comida. Si has leído ese libro, deberías saber cómo se supone que funciona la estafa con dos personas, ¿verdad? Sí. Nick iría e intentaría seleccionar a los mamíferos con más probabilidades de comprar suplementos como este, y luego te los traería para concretar la venta. Supongo que quieres que haga lo mismo. Correcto. Bueno, casi correcto. Finnick sonrió. Espera aquí un segundo.
Se dirigió a su furgoneta, que estaba estacionada a poca distancia justo fuera del parque. Un par de minutos después, regresó, llevando una pequeña caja en sus patas. Le indicó a Judy que lo siguiera mientras caminaba directamente debajo de la mesa y hacia la carpa. Judy hizo lo mismo, agachándose debajo de la mesa mientras él dejaba caer la caja al suelo. «Adelante, ábrela», dijo. Confundida, se agachó para abrir la caja. En el momento en que lo hizo, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No. No, no. Finnick, no puedes estar hablando en serio. Oh, sí, lo estoy. Espero que tengas tu juego de estafadora clase A. Oficial Tut Tut. Se acercaba la mitad de la tarde, pero el mercadillo todavía estaba lleno de actividad. Mamíferos de todos los tamaños seguían moviéndose de carpa en carpa, agregando a la creciente pila en sus carritos. A pesar de lo rápido que se movía todo lo demás, Judy todavía estaba congelada en el suelo, mirando el disfraz de elefante gris despegado en sus patas. Con cada segundo que pasaba, sentía que su desconcierto y confusión crecían. Este es el disfraz de elefante de Finnick, pero parece más grande. No me encogí, ¿verdad? Es un disfraz diferente, Pelusa. El mío todavía está en la furgoneta, dijo Finnick, como si leyera sus pensamientos. Incluso quiero saber por qué tienes un disfraz de elefante de mi talla. Preguntó, todavía incrédula. Oh, vinieron en un juego cuando los conseguimos. Nick quería vender los otros, pero le dije que podríamos encontrarles un uso. Supongo que tenía razón, ¿eh? Pero basta de hablar, será mejor que te lo pongas. El tiempo es dinero, ¿sabes? Esto es por Nick, esto es por Nick, esto es por Nick. Se repitió en su cabeza mientras entraba a regañadientes en el disfraz y se lo subía por el cuerpo. Efectivamente, el disfraz era bastante más grande que el que Finnick había usado cuando se conocieron. De hecho, era un poco demasiado grande para ella, pero aún así le quedaba. Se puso la capucha sobre la cabeza y jaló la trompa de felpa sobre su hocico. El interior del disfraz tenía un ligero olor a humedad, probablemente había estado en la caja durante mucho tiempo. Mejor a humedad que ha usado, al menos. Se racionalizó en su cabeza. De repente recordó a Nick bromeando hace aproximadamente un mes que usaría su premio, si ganaba la pelea, para hacerla usar un disfraz de elefante y caminar por Savannah Central. Si tan solo supiera que no necesitaba usar su victoria para hacerla hacer precisamente eso. Ya puesto el disfraz, se acercó a Finnick con un fuerte suspiro, la trompa de elefante moviéndose frente a ella. Con la máscara sobre su rostro de la manera que estaba, el suspiro resultó en que soltara un triste medio toque de trompeta. Finnick parecía a punto de estallar en ataques de risa. ¿Te ves bien, Pelusa? Estabas preocupada de que alguien te reconociera, ¿verdad? Ahora no debería ser un problema. De todos modos, puedes tomar uno de los carteles de la mesa. Sabes a quién buscar, ¿verdad? Sí, sí, mamíferos que llevan mucha chatarra, preferiblemente hembras y de mediana edad, gruñó, agarrando algunos de los carteles prefabricados y dándoles un vistazo. Finalmente se decidió por un cartel rectangular que tenía una gran imagen de Paraquil, un precio con una gran barra roja que indicaba el descuento, así como una lista de supuestos beneficios del medicamento. Has estudiado bien, Pelusa. Será mejor que te pongas a ello entonces. Estaré justo aquí viendo el espectáculo si me necesitas, sonrió. Y así, armada con un cartel y un disfraz de gran tamaño, Judy se puso a trabajar. Fue de mamífero en mamífero, presentándose tan alegremente como pudo para comenzar, antes de lanzarse al discurso de ventas que estaba escrito en el libro de Nick. Nadie le prestaba atención al principio, pero después de unos cuantos intentos y unos cuantos oportunos tut-tuts del disfraz, finalmente logró que algunos mamíferos al menos la escucharan.
A pesar de la vergüenza absoluta de todo, tuvo que admitir que el disfraz era útil para hacer que los clientes potenciales se dieran cuenta cuando normalmente la habrían ignorado. Para su alivio y ligera decepción, el libro de Nick tenía razón. Una vez que tenía su atención, el discurso de ventas funcionaba como un encanto, especialmente en los mamíferos que ya habían comprado muchos bienes. Estaban más que dispuestos a escucharla cuando les contaba cuánto dinero podían ahorrar en Paraquil al obtenerlo aquí en comparación con una farmacia. Incluso tuvo algunos echando espuma por la boca figurativamente cuando dijo las palabras mágicas: casi se nos agota el stock, así que si están interesados, será mejor que se apuren. Cada vez que dirigía con éxito a un cliente afín Nick, su corazón se hundía un poco. Trató de sentirse mejor racionalizando que ella no era la que vendía directamente las píldoras a los mamíferos. Simplemente estaba sosteniendo un cartel y tratando de convencerlos de que valía la pena desprenderse de su dinero por algunos suplementos inofensivos. Fue un pequeño consuelo. Esto continuó durante 1 hora, y luego 2. Su disfraz comenzó a atraer mucha atención de los otros mamíferos alrededor de este lado del parque. Principalmente risas y bufidos, con algunas miradas de desconcierto en el medio. Incluso unos cuantos cachorros de leopardo se acercaron a ella, tirando de sus grandes orejas de elefante y trompa un par de veces y preguntando si podía hacer el sonido de tot tot para ellos. Ella accedió, por supuesto. Afortunadamente, Finnick tenía razón en una cosa: nadie parecía reconocerla en absoluto. Una vez que Judy se dio cuenta de que ese era el caso, su confianza comenzó a crecer. Empezó a tomarle el ritmo, tanto que literalmente estaba saltando de mamífero en mamífero, haciendo fuertes totos y girando el cartel para llamar su atención. Estaba atrayendo mucha atención hacia sí misma, pero estaba segura de que no era nada de qué preocuparse. «Haz una voltereta», gritó alguien de la multitud. Ella lo hizo, arrojando el cartel al aire y haciendo una elegante voltereta hacia atrás antes de aterrizar de nuevo sobre sus pies, con la pata extendida. En el momento en que el cartel aterrizó de nuevo en sus patas, la multitud vitoreó y aplaudió. «Gracias, amigos. Nuestra tienda está justo allí, así que no duden en pasar». Sonrió, dejando escapar otro par de toos. Aparentemente, esa última ola fue suficiente, porque la próxima vez que se dirigió de vuelta a la carpa, Finnick ya había puesto un cartel de agotado y estaba empacando las ganancias del día en una pequeña caja de metal. Ella suspiró aliviada, deslizándose debajo de la mesa hasta donde estaba sentado el zorro. «Supongo que hemos terminado, Finnick». «Sí. Incluso terminamos temprano. Ayúdame a llevar estas cosas de vuelta a la furgoneta, ¿quieres? Puedes quitarte el disfraz ya de paso». Judy hizo un pump mental con el puño, ayudando rápidamente a empacar el resto de los carteles de la mesa en una bolsa de basura negra. Se la echó al hombro y siguió al zorro de vuelta a la furgoneta. Él abrió de golpe las puertas traseras, quitándole la bolsa y arrojándola a un lado sin ceremonias. Mientras él hacía eso, ella rápidamente se desabrochó el disfraz y se salió de él, agitando su camisa un par de veces para dejar que el aire fresco de la tarde soplara a través de su pelaje antes de volverse a poner el sombrero de paja. «Entonces, ¿eso es suficiente, ayuda, para ti, Finnick?», preguntó, arrojándole el disfraz. Él lo atrapó con ambas patas, enrollando el disfraz en una bola y arrojándolo encima de la caja negra de la que había salido. Oh, por supuesto. De hecho, fue una actuación bastante impresionante, Pelusa. ¿Alguna vez consideraste un cambio de carrera? Creo que serías una muy buena estafadora, sonrió. Judy resistió la tentación de poner los ojos en blanco. Gracias por la oferta, pero estoy bastante feliz donde estoy. Así que puedes hablarme de la mamá de Nick ahora. ¿Vas directo al grano, conejita? Bueno, supongo que para eso hiciste todo eso.
Normalmente, estaría feliz de contarte todo lo que quería saber, se deslizó hasta el borde de su furgoneta antes de continuar. Pero desafortunadamente para ti, fuiste demasiado lenta. ¿Demasiado lenta? Repitió Judy, confundida. Lamento reventar tu burbuja, pero Nick vino a mí mucho antes que tú. Justo antes de que entrara en la academia de policía, de hecho. Tenía la sensación de que estabas buscando a su mamá y me pidió que te mantuviera alejada de ella si alguna vez venías a mí. No. No puede ser. ¿Nick hizo eso? Las orejas de Judy se agacharon más y más con cada palabra que decía Finnick. Sí. Y puede que sea un estafador inútil, pero sigo siendo un zorro de palabra. Lo que significa que no te diré dónde está. Pero teníamos un trato. Protestó Judy. Dije que consideraría darte la información si me ayudabas con la estafa. Nunca prometí nada. Entonces, todo ese trabajo que hice por ti. Negocios. Gracias por la ayuda, oficial Tut Tut, se rió entre dientes. Judy sintió que su corazón se hundía junto con sus esperanzas. Después de todo lo que había pasado hoy, ¿esto era lo que iba a conseguir? Por un momento, pensó que tal vez Finnick estaba mintiendo. Era posible, pero por la expresión de su rostro, no parecía estar mintiendo. Un momento después, se dio cuenta. Nick me dio este libro él mismo. Debe haber sabido que contenía referencias a su mamá, pero aún así me dejó quedármelo. Debió haberlo sabido. Por supuesto que Nick habría pensado en esto. Por supuesto que habría cubierto sus rastros. Él conocía el contenido de ese libro mejor que nadie, y habría sabido que el libro eventualmente la conduciría a Finnick. Era una trampa, y ella había caído en ella. Otra vez. De hecho, esta trampa podría haberse activado hace meses. En su cabeza podía escuchar su voz burlándose de ella con una sonrisa de suficiencia, diciendo algo como, «Ja. Te tengo, zanahorias». Sabía que intentarías algo como esto tarde o temprano. MMRGH sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Estúpida, estúpida, estúpida. Agarró sus orejas con fuerza, tirando de ellas hacia abajo con frustración. Una parte más oscura de su mente le dijo que dejara de lado la actitud amable y jugara duro con el zorro más pequeño si tanto lo deseaba. Pero sabía que era demasiado peligroso. Si Finnick le contara a Nick lo que sucedió hoy, ese sería el final del asunto. Finnick ni siquiera la había amenazado con hacer eso todavía, pero tenía la sensación de que la amenaza estaba implícita en este punto. ¿Qué debo hacer? Se mordió el labio, tratando de no dejar que su ira la superara antes de darse la vuelta. Se negó a dejar que Finnick tuviera la satisfacción de verla así. Unos segundos después, escuchó un susurro, tan suave que apenas podía oírlo, incluso con sus orejas. ¿Realmente te preocupas por él, verdad, Pelusa? Soltó sus orejas, e inmediatamente se levantaron y giraron. Su cuerpo hizo lo mismo, girando para enfrentar a Finnick. ¿Qué? La sonrisa de suficiencia en el rostro del zorro se había ido. De repente parecía completamente serio, un marcado contraste con el momento anterior. Y, sin embargo, su expresión parecía haberse suavizado muy ligeramente. Exhaló lentamente, poniéndose de pie en el borde de su furgoneta. Bueno, mi trabajo aquí está hecho. Vendí mis existencias, obtuve una buena ganancia, estafé a una conejita policía y la mantuve alejada de la mamá de Nick, justo como me pidió. Se sacudió las patas, extendiendo la mano hacia las manijas de la puerta. Al hacerlo, se detuvo, mirándola de reojo. Oh, sí, dijiste antes que su nombre era Evie. Solo para que sepas, ese es su apodo. Su nombre real es Evelyn. Evelyn Wild. Judy se quedó atónita.
Pasaron 3 segundos completos antes de que se diera cuenta de las implicaciones de la última frase del zorro. ¿Me está dando su nombre real? Entonces eso significa que yo podría. Pero, pensé que dijiste, se detuvo cuando el zorro levantó su pata para detenerla. No te estoy ayudando a encontrarla, para que conste. Nick me dijo que te mantuviera alejada de su mamá, pero nunca dijo nada acerca de decirte su nombre real. Fin Nick. No obtendrás ninguna información útil de mí, pero si terminas encontrándola de alguna manera, entrecerró los ojos. Asegúrate de que Nick se retuerza. Es lo menos que se merece. Le tomó un momento, pero cuando hizo clic, ella asintió, una sonrisa comenzando a crecer en su rostro. Lo haré. Gracias, Finn Nick. Como si fuera una señal, un viento frío comenzó a soplar por el callejón. Una sola gota de agua fría aterrizó en la nariz de Judy, haciéndola parpadear con sorpresa. Miró hacia el cielo. Nubes oscuras se movían, rápido. Una gota de lluvia aterrizó en la cabeza del zorro también, haciendo que la sacudiera agresivamente por un momento. Agitó sus orejas con molestia, murmurando algo por lo bajo. Me voy. Xiao. Con eso, cerró de golpe las puertas traseras de su furgoneta. Judy sintió más gotas frías golpeando su brazo, pero la lluvia era lo último en su mente en este momento. Exhaló suavemente mientras comenzaba a alejarse de la furgoneta y del mercadillo. Evelyn Wilde. Tenía un nombre. No era mucho, pero era algo. Después de tanto tiempo, finalmente tenía un gran avance. Si Finnick realmente estaba diciendo la verdad, probablemente sería suficiente. Sacó su teléfono, tecleando las direcciones hacia el precinto 1. La pantalla mostraba que era una caminata de 20 minutos. Lo que significaba una carrera de 10 minutos. A medida que el cielo continuaba oscureciéndose, se bajó el sombrero aún más sobre la cabeza y comenzó a correr. De espaldas a la furgoneta, no vio el par de ojos observándola desde las ventanas traseras de la furgoneta. En el momento en que dobló la esquina, el zorro que la observaba negó con la cabeza, bajando del taburete en el que había estado parado y saltando de nuevo al piso de la furgoneta. Ahora solo, Finnick se subió al asiento delantero y giró la llave en el encendido. Tienes suerte, Nick. De tener a alguien dispuesto a llegar tan lejos por ti. Y te dije que todos tus problemas de mamá te morderían el trasero tarde o temprano. Mientras el motor tosía para arrancar, se subió a su pila de libros que actuaban como su asiento elevador. El sonido de las gotas de lluvia golpeando el techo de la furgoneta comenzó a hacerse más fuerte mientras salía del estacionamiento y se dirigía a la carretera. Él se rió para sí mismo. Lástima que no estaré allí para ver tu cara cuando suceda. Más y más gotas de lluvia salpicaron los brazos y piernas de Judy mientras corría, aunque su sombrero estaba atrapando la mayoría de ellas. El tráfico estaba comenzando a acumularse en las carreteras y se alegró de haber optado por ir a pie en lugar de tomar un taxi. El familiar edificio naranja estaba entrando rápidamente en su campo de visión ahora. Aceleró, dando saltos poderosos a través del pavimento de baldosas y subiendo las escaleras. Irrumpió por las puertas delanteras justo cuando la ligera llovizna exterior se convirtió en un rugido diluvio. Normalmente, se habría dado la vuelta para ver qué tan cerca estaba de quedar completamente empapada, pero ahora mismo solo había un pensamiento en su cabeza. Evelyn Wilde. Repitió el nombre en su cabeza una y otra vez, casi temiendo que de alguna manera lo olvidaría si dejaba de pensarlo por un solo segundo. Múltiples mamíferos estaban comenzando a llenar el vestíbulo ahora, la mayoría tratando de encontrar un lugar para escapar del aguacero exterior. Judy se movió rápidamente, abriéndose paso entre hipopótamos, elefantes y muchos otros mamíferos más grandes, dirigiéndose directamente hacia las escaleras. Tenía que llegar a su escritorio, a su computadora para poder acceder a la base de datos.
Ese era su objetivo singular ahora mismo, y nada la iba a detener. Excepto los perezosos. Se detuvo justo antes del primer escalón. Había un grupo entero de perezosos subiendo lentamente las escaleras, suficientes de ellos para que no pudiera simplemente escabullirse entre sus piernas. Judy trató de resistir la urgencia, pero su pie comenzó a golpear el suelo casi de inmediato. Miró a su alrededor, buscando otra manera. Por suerte, las escaleras del otro lado estaban a poca distancia y, lo que es más importante, parecían estar libres de perezosos. Inmediatamente se dirigió hacia el otro extremo del vestíbulo. Mientras pasaba por el mostrador principal, de repente escuchó que alguien la llamaba. ¿Judy? Se detuvo una vez más, mirando a la persona detrás del mostrador. Un par de ojos de canguro la miraron fijamente. Parecía que el oficial Kang todavía estaba atendiendo el mostrador principal. Extrañamente, no se veía tan cansado e irritado como lo hacía normalmente. Normalmente, habría tenido la curiosidad suficiente para preguntar por qué era el caso, pero ahora mismo tenía cosas más importantes que hacer. Hola, Kang. ¿Qué pasa? Es tu día libre, ¿no? Pareces tener prisa, ¿a dónde vas? Preguntó, con una ceja levantada. Solo voy a mi escritorio. Tengo que revisar algo. Además, olvidé algunos archivos de casos, respondió Judy rápidamente. A pesar de sus mejores esfuerzos, sabía que era obvio por su inquieto arrastrar de pies que estaba un poco demasiado ansiosa por terminar la conversación. ¿Puedo preguntar qué es ese algo? Es solo un asunto personal. De acuerdo, ¿sabes qué? Es mi último día en el mostrador principal, no voy a hacer esto. Kang gimió, pellizcándose la frente por un momento. Luego volvió a mirarla. ¿Sabes sobre el código PAN? Judy abrió la boca, pero luego se detuvo. ¿Quieres decir código rojo? No, código PAN. Es un código que se hizo específicamente para, no importa. Solo lee esto. Kang buscó debajo de su escritorio, sacando una sola hoja de papel. Le dio la vuelta y se la entregó. Judy la tomó con vacilación, sin estar segura de a dónde quería llegar. Era una hoja impresa de los códigos comunes que usaban los oficiales del ZPD. Ella no recordaba que tuvieran códigos asignados a colores, se suponía que esos eran para hospitales. Efectivamente, no había códigos de ningún color. Todos eran números. Pero había una nota escrita a mano garabateada apresuradamente en la parte inferior. Ella la leyó en voz alta. Código PAN, si se ve a la oficial Hobbs entrando apresuradamente al ZPD en su día libre, o cuando se supone que no debe estar, los oficiales deben averiguar qué está haciendo e informárselo al jefe Bogo inmediatamente. Espera, ¿cuándo sucedió esto? Respondió Judy, incrédula. ¿Y por qué no estoy al tanto de esto? Espera, hay más. Kang señaló hacia abajo. Judy volvió a mirar el papel. Pede especialmente cuando está vestida con atuendo civil, camisa a cuadros, jeans, sombrero de paja. Judy miró hacia abajo, de hecho, llevaba una camisa a cuadros y jeans. Luego miró hacia arriba. Efectivamente, había un sombrero de paja en su cabeza. Ella ya lo sabía, por supuesto, pero había esperado que leer las palabras los hubiera hecho desaparecer mágicamente, o al menos los hubiera hecho invisibles para Kang. Ella gimió, quitándose el sombrero de la cabeza. Nunca volveré a usar mi sombrero de paja aquí. No puedo creer que el jefe Bogo realmente haya hecho un código solo para mí, ¿y por qué se llama código PAN de todos modos? Puedes agradecerle a Garraza por eso. Kang puso los ojos en blanco. Resultó que estaba pasando por allí cuando el jefe escribió esto, y Bogo le pidió que ideara un nombre que le facilitara asociarte con el código. Bueno, ¿qué dijo? Preguntó Judy, todavía confundida.
MMM. Kang se tocó la barbilla en respuesta. Creo que fue algo así como, y luego, para sorpresa de Judy, infló las mejillas y subió el tono de su voz en una imitación burlona de Garraza. Oh, Judy es una conejita, ¿verdad? Una pequeña bolita de pan, y las bolitas de pan son una forma deliciosa de, oh, lo tengo. ¿Qué tal código P? Judy se golpeó la frente. Pan. Lamento haber preguntado. Para responder a tu otra pregunta, esto se implementó el día que regresaste a la oficina cuando el comisionado Rinestone estaba de visita. Kang tosió, su voz volviendo a la normalidad. Judy recordaba bien ese día. De hecho, esa fue la primera vez que regresó a la oficina cuando no estaba de servicio. Y resultó ser por la misma razón también, intentar encontrar a Eddie Wood en la base de datos. El jefe probablemente estaba resentido por haberlo avergonzado frente al comisionado. Tienes que estar bromeando. Tú me lo dices a mí. Realmente esperaba que esa conejita corriendo por la puerta principal no fueras tú. Solo quería un último día tranquilo aquí, Kang suspiró. Si hubieras aparecido mañana, este habría sido un problema de Garraza. Estoy seguro de que se habría divertido mucho más tratando de averiguar qué estás haciendo. Sí, puedo imaginar eso, pensó Judy para sí misma. Kang, sé que se supone que no debo estar aquí, y te prometo que esto no es nada grave. ¿Podemos, por favor, no decirle al jefe sobre esto? ¿Por qué crees que incluso te dije lo que significa el código PAN en primer lugar? Kang se cruzó de brazos. No voy a delatarte, te debo una por ayudarme a recuperar mi trabajo abajo. Y además, es demasiado molesto para mí hacerlo. Así que, ¿estamos bien? Preguntó Judy con esperanza. Casi. No me gustaría nada más que simplemente mirar hacia otro lado, pero si el jefe te ve en la oficina, o si algo sucede bajo mi vigilancia, me hará quedarme aquí por el resto de mi vida como castigo. Y preferiría ahorcarme con ese cable de teléfono de allí antes que atender el mostrador principal de nuevo. Así que ayudaría si pudieras decirme qué está pasando. De acuerdo, bien, Judy levantó sus patas. Volví hoy porque necesitaba la base de datos. Estoy buscando a una zorra, es la mamá de mi amigo. ¿Por qué la estás buscando? Y lo que es más importante, ¿no puede esperar esto hasta mañana cuando vuelvas oficialmente al trabajo? Preguntó Kang, perplejo. Bueno, no quería esperar. Solo estoy tratando de ayudar a mi amigo. No ha visto a su mamá en años porque se pelearon. Y creo que finalmente tengo una manera de que los dos vuelvan a estar juntos. Llevo meses buscándola, Kang, enfatizó Judy. El canguro suspiró de nuevo, usando una pata para ajustarse sus gafas de montura gruesa. Se sentó en su silla con un gruñido. Nombre. Judy se animó. ¿Cómo dijiste? Kang se tomó un momento para mirar la oficina del jefe Bogo en el piso superior, antes de volver a mirarla. El jefe está en una reunión en este momento. Terminará pronto, así que no tienes mucho tiempo para buscar. Dame el nombre, te ayudaré a buscarlo. Y sé rápida. ¿En serio? Gracias, Kang. Judy rebotó un par de veces. Rápidamente rodeó el mostrador y saltó a la silla que el canguro había acercado junto a él. Entonces, ¿a quién estamos buscando? Preguntó. Es una zorra roja. Su nombre es Adeline Wild. No sé su edad exacta, pero debería tener más de 50 años y vivir en Zootopia ahora mismo. Aunque tampoco sé dónde. ¿Alguna foto o referencia? Judy volvió a ponerse su sombrero de paja en la cabeza antes de pasar su bandolera sobre su regazo. Rebuscó en ella, finalmente encontrando la foto del Junior Ranger Scout Neck, la que tenía a su mamá parada justo detrás de él. La sacó y la sostuvo frente a Kang. No tengo una foto reciente, pero esta es de hace unos 20 años.
Kang echó un vistazo a la foto, antes de comenzar a escribir en su teclado a una velocidad vertiginosa, tanto que los ojos de Judy apenas podían seguirle el ritmo. Estaba asombrada por el ritmo del canguro, realmente era más adecuado para trabajar en archivos. En segundos, Kang había llenado los campos de búsqueda de la base de datos, y el número de resultados mostrados se había reducido de varios cientos a una docena. Usó su ratón para arrastrar la ventana de búsqueda a un monitor separado, antes de girar el monitor ligeramente para que ella pudiera ver los resultados más fácilmente. Luego alternó entre mirar la fotografía y la pantalla frente a él, haciendo clic en la lista. Supongo que el cachorro de la foto es tu amigo. ¿Qué edad tiene en la foto y ahora?, preguntó Kang. Tiene unos 8 o 9 años en la foto. Ahora tiene 32. Una brecha de 24 años, Kang volvió a mirar la pantalla. Parecía mucho más vivo ahora en comparación con cómo estaba normalmente cuando atendía el mostrador principal. Según mi estimación, la zorra en esta foto tiene unos 30 y tantos años. Lo que la pondría a finales de los 50 o principios de los 60 ahora. Estas pocas son demasiado mayores, señaló a algunas de las zorras en los resultados de la búsqueda. Y estas son demasiado jóvenes. Comenzó a filtrar la lista aún más, hasta que solo quedaron 3. Amplió sus perfiles, poniéndolos uno al lado del otro para que Judy pudiera ver a los 3 a la vez. En el momento en que lo hizo, Judy saltó en su silla. Esa es ella, exclamó, señalando directamente a la del medio. La cara en la pantalla se veía casi exactamente como la de la fotografía de Nick. Estoy de acuerdo, asintió Kang. Esa tiene el mayor parecido con la zorra de la foto, especialmente si se tiene en cuenta la forma de la oreja y el tono de su pelaje. Y, ella es la que tiene ojos verdes como tu amigo. Judy miró la foto de perfil de Evie en la pantalla de la computadora, luego al cachorro Nick en la foto, y se dio cuenta de que Kang tenía razón, Nick de hecho tenía los ojos de su madre. Kang, ¿podrías imprimir ese perfil para mí? Por supuesto. Presionó un botón, y la impresora láser al lado de la mesa comenzó a zumbar. Unos segundos después, salió una sola hoja de papel de tamaño apropiado para un conejito. Judy tomó la hoja y la sostuvo en sus patas, agarrándola con fuerza. Casi no podía creerlo. Después de todo este tiempo, lo tenía. Finalmente lo tenía. ¿Eso es todo, Judy?, preguntó Kang. Si no hay nada más, tengo que volver a responder preguntas inútiles del público en general, como si vendemos paraguas o impermeables aquí. Y esto está a punto de llenarse de gente. Señaló el creciente número de mamíferos que entraban corriendo por las puertas delanteras para escapar de la lluvia exterior. Sí, eso es todo lo que necesito, Kang. Muchísimas gracias. Y felicidades de nuevo por recuperar tu trabajo. Yo debería agradecerte a ti por hacer lo posible. Si alguna vez necesitas algo de archivos, sabes dónde encontrarme. Se quitó las gafas, deslizándolas de nuevo en el bolsillo de su camisa. Al lado de la caldera, ¿verdad? Judy sonrió. El mejor lugar del precinto. Después de que limpie las chispas de donut y las manchas de batido, al menos. El canguro sonrió en respuesta. Será mejor que salgas de aquí antes de que el jefe te note. Te veré por ahí en algún momento, preferiblemente cuando se supone que debes estar en el trabajo. La repentina sonrisa de suficiencia hizo que Judy se detuviera. Esta era la primera vez que veía al canguro perpetuamente gruñón sonreír tan genuinamente y no parecer un asesino en serie mientras lo hacía. Al verlo así, no pudo evitar sentir un aumento de orgullo dentro de ella. En medio de los agitados eventos del día, había olvidado que todo el trabajo que había estado haciendo durante los últimos meses no era solo para encontrar a Evelyn Wild, sino que era por todos los demás. Incluidos Kang y Garraza.
Y la sonrisa de Kang fue un recordatorio oportuno de que las cosas finalmente estaban empezando a mejorar en Zootopia. Si alguna vez hubo un momento adecuado para encontrar a la mamá de Nick, era ahora. Ella asintió, devolviendo la sonrisa y dándole a Kang un saludo final de despedida antes de saltar de la silla al suelo. Todavía agarrando el trozo de papel firmemente en sus patas, lo levantó para leer los detalles. Evelyn Murray Wald. 145 Autumn Lane. Distrito del Bosque Siempre Verde, Zootopia. Debajo de la dirección, había un único número de teléfono. Judy respiró hondo, leyendo los detalles de nuevo. Y otra vez. El bosque siempre verde, pensó para sí misma, sintiendo que su emoción crecía. Esto era. Después de tanto tiempo, finalmente sabía todo lo que necesitaba saber para encontrar a la mamá de Nick. Todo lo que tenía que hacer ahora era encontrar el momento adecuado para visitar a la zorra. Sacando su teléfono, tomó una foto del trozo de papel y luego tecleó manualmente la dirección y el número de teléfono, solo para estar segura. Mientras terminaba, una idea apareció de repente en su cabeza. La idea fue suficiente para hacer que su corazón diera un vuelco. ¿Y si voy ahora mismo? Su plan original era volver a casa, investigar un poco sobre el bosque siempre verde y planear exactamente qué le diría a la zorra una vez que la encontrara. Pero pensándolo bien, no necesitaba esperar tanto. Ya tenía las dos cosas más importantes que quería llevar para enseñárselas a la madre de Nick, la fotografía y el pañuelo. Y aún era temprano, así que era muy probable que Evelyn estuviera en casa. De hecho, miró su teléfono, donde un gran botón verde de llamada estaba justo en el centro de la pantalla, instándola a presionarlo. No necesitaba arriesgarse a encontrarse con una casa vacía. Tenía una forma de asegurarse de que Evelyn estuviera en casa antes de irse. Pero eso significaría hablar con ella en ese mismo momento. ¿De verdad quería hacer esto ahora mismo? ¿Estaba siquiera lista? Se quedó allí parada durante lo que pareció una eternidad, apretando el teléfono con fuerza en la pata. Lentamente, movió la otra pata sobre la pantalla, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Judy presionó el botón. Capítulo 25. Oda a mi familia. Nick no podía concentrarse. Había un libro frente a él, pero las palabras en las páginas bien podrían haber sido un galimatías. Estaba sentado en la biblioteca de la academia, intentando repasar a última hora para su examen escrito de ese mismo día. No estaba seguro de por qué, pero le costaba concentrarse. Lo cual era extraño, considerando que el ambiente era todo lo propicio posible, la biblioteca estaba completamente vacía. Pero ahora que lo pensaba, que la biblioteca estuviera vacía era extraño en sí mismo. Había imaginado que el lugar estaría lleno de mamíferos en pánico intentando estudiar a última hora. ¿Dónde demonios está todo el mundo?, pensó Nick. Ni siquiera podía oír a contaminación acústica mayor gritándole a unos infelices de afuera. Normalmente podía oírla desde cualquier parte del campus. Negó con la cabeza, no era momento de preocuparse por otros mamíferos. Tenía que concentrarse en el examen de radiocomunicaciones de esa misma tarde. Cerró los ojos e intentó recordar todos los códigos que había memorizado hasta entonces. Se quedó en blanco por completo. Bueno, ya está, necesito un descanso, gruñó en voz alta. Debo estar estudiando demasiado. Debería dar un paseo. Y quizás comerme una hamburguesa. Sí, una hamburguesa me viene genial ahora mismo. Nick. ¡Ay! Nick casi saltó de la silla, volviéndose de inmediato hacia la voz que provenía detrás de él. Allí estaba una conejita gris, con una camisa rosa a cuadros, vaqueros y un sombrero de paja. Parecía estar a punto de sufrir un ataque de pánico. ¿Cómo llegó? Ni siquiera la oí entrar. Dios mío. ¿Qué haces aquí? ¿Y puedes dejar de aparecer en la academia sin avisar?
Te juro que un día de estos me vas a dar un infarto. Nick, lo siento. A Nick le tomó un momento procesar lo que acababa de decir. ¿Qué? Lo siento. Sé que prometí no hacerlo, pero encontré a tu mamá. La llamé. Le conté todo. Nick sintió que sus hombros se tensaban, pero solo por un segundo. Entrecerró los ojos y cruzó los brazos sobre el pecho. MMM. Ya veo. ¿Creíste que podrías engañarme, zanahorias? No sé qué te pasa, pero tendrás que esforzarte más para que te cuente algo sobre mi madre. Para que conste, sé que no te habías dado por vencida en encontrarla. Y sé que me retaste a la pelea para obligarme a ir a verla si ganabas. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de perder? ¿Entrando en pánico porque finalmente te diste cuenta de que no te quedan opciones? No bromeo, Nick, suplicó Judy. Reflexionó un momento, antes de respirar hondo y mirarlo fijamente. Se llama Adeline Murray Wild. Vive en el bosque siempre verde. Es muy golosa y le encantan los caramelos de frutas. Cuando tenías 8 años, te acercaste sin querer a una zorrita desconocida y le diste un abrazo y un beso antes de darte cuenta de que no era tu madre. La boca de Nick se abrió ligeramente. Judy se aclaró la garganta. Además, cuando tenías 12 años, encontraste una revista llena de zorritas con poca ropa y la escondiste en el tercer cajón, debajo de tu ropa de invierno, durante años. Si Nick se hubiera quedado boquiabierto, se le habría caído al suelo. Las primeras frases no lo inmutaron, era información que podría haber obtenido de cualquiera que conociera a su madre, pero la última le provocó un escalofrío. ¿Cómo pudiste saber eso? Nunca se lo dije a nadie. Tu mamá lo sabía, respondió Judy en voz baja. Simplemente nunca te lo mencionó. Nick no tenía idea de cómo su madre podía haber sabido eso, nunca se lo había dicho a nadie. Pero si alguna vez hubo una manera de convencerlo de que esto no era un farol, esta era. Judy definitivamente estaba diciendo la verdad. Y, sin embargo, a pesar de que la conejita acababa de lanzarle una bomba figurativa, todavía no estaba sonriendo, ni con una mueca de suficiencia, ni amenazando con molestarlo con esa información hasta el fin de los tiempos. Todavía se veía completamente seria. Eso le preocupó. ¿Tú, la llamaste? ¿Y le contaste todo? Finalmente gritó, recuperando la voz. Eso es lo que he estado tratando de decir. Respondió ella, sonando ligeramente exasperada. Intenté explicarle todo. Le dije que habías cambiado, que ibas a convertirte en policía porque querías ser el zorro que ella siempre quiso que fueras, pero, Judy tragó saliva. Pero, ella no quiso escuchar. Sigue enojada contigo por no decirle la verdad. Nick sintió que su ritmo cardíaco se disparaba a niveles peligrosos. Abrió la boca para hablar, pero todo lo que salió fue un balbuceo ininteligible. Se agarró los lados de la cabeza, tratando de respirar profundamente para calmarse. Por eso te dije que lo dejaras, zanahorias. ¿Por qué seguirías? Dejó la frase en el aire. Hubo una repentina sensación de pavor, un sentimiento de presentimiento que crecía rápidamente dentro de él. Miró a la conejita parada frente a él, tragando saliva nerviosamente antes de abrir la boca. Espera, eso es lo que he estado tratando de decirte todo este tiempo. Si está enojada conmigo, y lo sabes, ¿por qué me dices esto ahora? Porque no me di por vencida. Quería mostrarle cómo has cambiado. Así que la traje aquí para que te viera. Está abajo, Judy señaló una de las ventanas de cristal. ¿Qué? Nick corrió hacia la ventana, parpadeando un par de veces. Le tomó un momento a sus ojos ajustarse al brillante sol del mediodía, pero efectivamente, vio una blusa morada y un vestido rosa familiares en una zorra roja. La figura era inconfundible, incluso desde esa distancia.
Zanahorias. Tú, yo, ¿por qué? Lo siento mucho, Nick. Realmente hice mi mejor esfuerzo. Creo que solo está molesta, pero tal vez si vas y hablas con ella. Nick no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Inmediatamente salió disparado de la biblioteca, casi olvidando por un momento cómo bajar las escaleras. Salió al patio con la boca abierta, listo para gritar su nombre, solo para darse cuenta de que ya no estaba allí. Miró frenéticamente a su alrededor, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero luego, por el rabillo del ojo, vio la punta de una cola roja desaparecer en un edificio cercano. Se dirigió en línea recta hacia la puerta, agarrando sus manijas justo antes de que se cerrara. La abrió de golpe y vio a la zorra roja mayor caminando por un pasillo con poca luz. Ni siquiera estaba seguro de en qué edificio estaba, no es que realmente importara en ese momento. Corrió detrás de ella, disminuyendo la velocidad a medida que se acercaba. La figura de su madre finalmente quedó a la vista. Estaba de espaldas a él, pero Nick pudo darse cuenta al instante de que era ella. Llevaba su atuendo favorito y, aunque su pelaje era un poco menos vívido que antes, lo cual tenía sentido considerando su edad, de espaldas se veía prácticamente igual que hace 20 años. «Mamá. Oye, ¿estás aquí?», exclamó Nick. Su madre no se giró para mirarlo, pero su caminar se ralentizó. Nick tragó saliva, esperando que una andanada de palabras saliera volando de su boca en cualquier momento. Pero no hubo ninguna. Así que, veo que conociste a mi amiga Zanahorias, quiero decir, Judy. La llamo Zanahorias, pero no de mala manera, ¿sabes? De una manera cariñosa. Justo como tú también solías ponerme apodos. ¿Recuerdas ese apodo que me pusiste cuando tenía 6 años y que odiaba tanto? Se rió. Su madre no se rió con él. Finalmente se detuvo, lo cual era al menos algo. Pero todavía no se giraba para mirarlo. El corazón de Nick dio un vuelco. Mira, no sé qué te dijo Zanahorias, pero sea lo que sea, podemos hablarlo. Podemos, sentarnos, tomar un café, puedo contarte todo. No hubo respuesta. Estaba completamente en silencio. La respiración de Nick comenzó a volverse un poco pesada. Mamá, por favor. Solo habla conmigo. Sé que estás molesta, y tienes todo el derecho de estarlo. Me convertí en todo lo que no querías que fuera. Pero nunca quise ser así. Quería ser mejor, estoy tratando de ser mejor. Estoy haciendo todo esto, por ti. Nada la estaba convenciendo. Su madre simplemente se quedó allí, completamente quieta, con la parte posterior de su cabeza mirándolo directamente. Era como si estuviera hablando con una pared de ladrillos. Ni siquiera te mirará, Nick. Nick saltó. Se giró para ver a Judy parada a su lado, con los brazos cruzados y una expresión en su rostro que solo podía describirse como absoluto desdén. Zeta Zanahorias. Ella no te perdonará. ¿Y por qué lo haría? Le mentiste durante tanto tiempo. Tal vez si le hubieras confesado todo desde el principio, podría haberte perdonado. Pero nunca dijiste nada. Pensé que eras un buen zorro, Nick. Pero me equivoqué contigo, ni siquiera amas a tu propia madre. No, eso no es verdad. Gritó en respuesta. Si amo a mi madre. Su voz se apagó. Incluso decir esas 5 palabras se sentía tan extraño para él. ¿Cuándo fue la última vez que le había dicho eso a su madre? ¿Cuándo fue la última vez que incluso pensó eso? Judy negó con la cabeza. Bueno, si lo haces, entonces pruébalo. Está esperando, ¿sabes? Judy señaló la espalda de su madre expectante. Nick se giró para mirar a su madre. Ahora tenía los brazos cruzados.
Nick apretó los puños, respirando hondo antes de abrir la boca para hablar. No salieron palabras. El ceño de Nick se frunció y sacudió la cabeza un par de veces. ¿Qué le pasaba? Sabía lo que necesitaba decirle a su madre en este momento, entonces, ¿por qué no podía decirlo? Su madre descruzó los brazos y los dejó colgar a su lado. Sus hombros se encorvaron y bajó la cabeza. Después de un momento, comenzó a alejarse abatida. «Mamá», exclamó Nick. Se estrujó la cabeza con todas sus fuerzas, pero aún así no podía descifrar qué decir para salvar su vida. En un último y desesperado intento, trató de correr hacia ella, para intentar cortarle el paso. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía correr lo suficientemente rápido para alcanzarla. Se estaba alejando más de él ahora. Nick extendió una pata hacia ella. «No me dejes. Por favor». Lo hice. De repente se congeló, las palabras se le atascaron en la garganta. De repente, sintió que su garganta se tensaba, como si alguien hubiera envuelto sus patas alrededor de su cuello y comenzara a apretar con fuerza. Lo hice. 100. Se agarró la garganta, jadeando por aire. No podía hablar. No podía respirar. Sus piernas temblaban. La imagen de su madre comenzó a desdibujarse mientras se desvanecía. Espera, por favor, lo sí. Cayó de rodillas, tosiendo violentamente. Su cuerpo temblaba. ¿Estaba teniendo un derrame cerebral? ¿Una convulsión? No sabía lo que era, pero sentía que se estaba muriendo. Ni siquiera podía encontrar la fuerza para ponerse de pie. ¿Nicholas Wilde? Nick levantó la vista, todavía agarrándose la garganta. Había un tejón parado frente a él. Le tomó un momento, pero Nick lo reconoció como el médico del Hospital General de Zootopia que había operado la pierna herida de Judy después de que se la lesionara en el Museo de Historia Natural. El cuerpo de tu madre fue encontrado en su casa justo antes de la medianoche de anoche. Estimamos que estuvo allí durante unos 3 días antes de que la encontráramos. Espera, ¿qué quieres decir? Graznó Nick. ¿Su cuerpo? Sí. Sufrió un derrame cerebral muy grave y no pudo moverse ni pedir ayuda. No había nadie en su casa cuando sucedió, y para cuando llegamos a ella, era demasiado tarde. Murió sola, Nicholas. No hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que tú puedas hacer. El médico lo señaló directamente, lo que de alguna manera tuvo la fuerza suficiente para hacer que cayera de espaldas. Nick retrocedió a tientas, su espalda y cabeza finalmente golpeando una pared de piedra. Escuchar las palabras envió un pico de pánico a través de todo su cuerpo. Su corazón latía a 100 millas por minuto y sintió que comenzaba a hiperventilar. Todo comenzaba a volverse borroso. Nick cerró los ojos con fuerza, agarrándose los lados de la cabeza con fuerza mientras la realización finalmente se apoderaba de él. No. No, esto es un sueño. Es solo una pesadilla. Despierta, despierta, deseó Nick. Así es, necesitas despertar, ladró una voz diferente. Nick abrió los ojos para ver a un pequeño zorro Fennec parado frente a él con una inconfundible mirada de mal humor en su rostro. Excepto que esta vez, la mirada se inclinaba más hacia el asco que hacia la molestia. «Ah, Fennec. Pudiste haber detenido esto. Podría haber vivido si hubieras estado allí para ayudarla. Pero ahora está muerta. Todo porque fuiste demasiado orgulloso para admitir que estabas equivocado. Dime, ¿valió la pena, Wilde? Estás equivocado. Ella no está muerta. Esto no es real. Gritó Nick en negación. Pero aún así no se despertaba. Dame tu brazo, dijo Finnick de repente, acercándose a él. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Nick.
No tuvo la oportunidad de escuchar una respuesta, ya que Finnick de repente agarró su brazo derecho y tiró de él hacia sí, antes de morderlo directamente. ¡Ah! Gritó Nick. Lanzazos de dolor recorrieron su brazo. Pero por mucho que lo intentó, no pudo alejarse. Era como si su cerebro estuviera desconectado del resto de su cuerpo. Completamente paralizado, todo lo que podía hacer era sentarse allí y aguantar. Está muerta por tu culpa, Wild, gruñó Finnick a través de un bocado del brazo de Nick. ¿Por qué no escuchaste? Te dije tantas malditas veces que fueras a verla, pero te negaste. Está muerta ahora, y su sangre está en tus patas. No, eso no es verdad. No es mi culpa. No quería ser así, no elegí ser así. Despierta. Gritó Finnick. Siempre fue tu elección. Elegiste mentirle, elegiste huir y elegiste matarla. Despierta. 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 Los ojos de Nick se abrieron de golpe. Se enderezó en la cama con un jadeo, su respiración errática y superficial. Le tomó un momento darse cuenta de que realmente era un sueño. O más bien, una pesadilla. Una horrible pesadilla. Todavía estaba en la academia, acostado en su cama en su habitación. Todo estaba comenzando a volver a él ahora, con un detalle inusualmente vívido. Normalmente, sus sueños eran líos borrosos e incoherentes que olvidaría en el momento en que se despertara. Esta vez no. Esta vez, podía recordar casi todos los detalles insoportables de lo que sucedió. Sintió pinchazos de dolor en su brazo derecho. Lo levantó, esperando a medias ver dientes afilados y un zorro Fennec al que pertenecían los dientes. Pero no había nada. Solo la sensación de pequeñas agujas picándolo una y otra vez. Se dio cuenta tardíamente de que había estado acostado sobre su brazo mientras dormía, y su mente subconsciente había decidido convertir la sensación en un Finnick muy mordedor. Ahora que estaba despierto y su cerebro estaba operativo, comenzó a darse cuenta de lo ridículo que era todo. ¿Qué estaba pensando? Por supuesto que fue un sueño. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que su frustración aumentaba. La pesadilla era completamente sin sentido, debería haber sido obvio que no era real. Todas las señales estaban allí, no poder leer lo que estaba en su libro, la biblioteca completamente vacía, Judy apareciendo de la nada y sabiendo algo que no podía haber sabido, tejones y zorros Fennec aleatorios materializándose de repente, la lista continuaba. Agarró su manta con fuerza por un momento, antes de quitársela con un suspiro frustrado. No debería haber estado molesto, debería haberse sentido aliviado de que fuera solo una pesadilla. Pero la ira seguía burbujeando profundamente dentro de él, porque en ese momento, lo creyó. Todo. Creyó que su madre se negó a perdonarlo. Creyó que su madre murió. Y más que nada, creyó que realmente fue su culpa. ¿No es así, sin embargo? Se empujó hasta el borde de su cama, sintiendo que su cabeza y su corazón seguían latiendo furiosamente. Al hacerlo, su pata rozó una mancha húmeda en su almohada. Se detuvo, tocándola una y otra vez, preguntándose qué podría haberla causado. Y luego lo golpeó. Su pata viajó a su mejilla izquierda, y efectivamente, el pelaje allí también estaba húmedo. No podía creerlo. ¿Lágrimas? ¿Por una pesadilla? Wild, eres un idiota. Sacudió la cabeza, considerando brevemente quemar la sábana para ocultar la evidencia de su estupidez. Lo pensó mejor y se puso de pie, tropezando aturdido por la habitación, por el pasillo y bajando las escaleras. Las luces del pasillo estaban tenues, pero lo suficientemente brillantes para iluminar el camino. Incluso si no lo estuvieran, aún podía ver lo suficientemente bien en la oscuridad. Antes de que se diera cuenta, Nick se encontró en el campo abierto detrás del edificio.
Fue lo suficientemente lejos como para que los tenues rayos de luz de los pasillos del edificio ya no pudieran alcanzarlo, antes de tirarse al césped y mirar el cielo nocturno. Fue solo una pesadilla. Una estúpida pesadilla, se repitió a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba teniendo estos pensamientos ahora de todos los tiempos? Ya había tenido pesadillas antes sobre su madre, pero eso fue cuando era joven e ingenuo. Cuando comenzó su vida de estafador y cuando comenzó a mentirle a su madre sobre todo. Pero eso fue hace mucho tiempo, y su corazón se había endurecido desde entonces. Sabía que había estado pensando en ella cada vez más recientemente, pero no había ninguna razón por la que debería sentirse así ahora. Pero, de nuevo, tal vez la había. Nick. Nick mantuvo los ojos cerrados, permaneciendo completamente quieto. No necesitaba mirar para saber a quién pertenecía la voz. Realmente solo había otro mamífero que podría haber sido, de todos modos. Te desperté, pies planos. Lo siento, dijo Nick, sin siquiera girar la cabeza. No podía ver lo que estaba haciendo el conejo, pero hubo un suave susurro de hierba desde algún lugar a su izquierda. Imaginó que Robbie se había sentado en el césped junto a él. Hubo un momento de silencio, antes de que finalmente hablara. ¿Una mala pesadilla?, susurró Robbie. Sí, más o menos, respondió Nick con indiferencia. Soñé que entraba al examen de hoy y no podía responder ninguna de las preguntas. Oh, y que estaba parado en medio de la clase en ropa interior. Ya sabes, lo habitual, se rió entre dientes. Robbie permaneció en silencio durante un largo rato, como si esperara que Nick dijera algo más. Un momento antes de que el silencio se volviera demasiado incómodo, escuchó a Robbie exhalar suavemente. Fue más que eso, ¿verdad? Eso fue suficiente para hacer que Nick abriera los ojos por fin. Miró hacia su izquierda. Efectivamente, allí estaba un conejo marrón sentado, vestido con una simple camiseta y pantalones cortos. Tenía una expresión preocupada en su rostro. Pero más que eso, tenía una expresión en su rostro que decía que no estaba creyendo la respuesta de Nick en lo más mínimo. Nick mantuvo una expresión pétrea, girando la cabeza y volviendo a mirar el cielo. ¿A qué te refieres, pies planos? Estabas gimiendo mientras dormías. Te escuché murmurar algo sobre tu mamá, bastantes veces. ¿Ella también formó parte de tu sueño? Oh, genial, él también escuchó eso. Nick hizo una mueca interiormente, aunque su rostro permaneció impasible. Como si la pesadilla no fuera lo suficientemente mala, aparentemente su gemido fue lo suficientemente fuerte como para ser audible. ¿Alguien más lo escuchó?, murmuró Nick. No, creo que solo fui yo. Orejas de conejo estúpidamente grandes, ya sabes. Robbie levantó sus orejas con una ligera sonrisa, antes de dejarlas caer detrás de él de nuevo. Su sonrisa se desvaneció rápidamente. Nick, sé que probablemente no quieres hablar de eso, pero sonabas como si estuvieras sufriendo mucho. No tienes que contarme los detalles si no quieres, pero, ¿estás bien? No, no lo estoy. La respuesta en la cabeza de Nick fue instantánea, pero su boca seguía cableada. No quería admitirlo. No quería tener que decirlo. Y, sin embargo, sabía que no tenía sentido intentar ocultarlo por más tiempo. Robbie ya conocía la esencia de la historia con respecto a su madre, y estaba claro que no estaba creyendo ninguno de sus intentos de desviar el tema. Y por mucho que lo odiara, una parte de él en el fondo realmente quería hablar con alguien al respecto. Robbie tendría que ser, supuso. Estaré bien, Nick finalmente exhaló. Tienes razón, tuve una pesadilla. Se trataba de mi mamá. Soñé que venía a verme, pero estaba muy enojada conmigo y no me hablaba. Oh, y luego moría. No me preguntes cómo sucedió eso, porque yo tampoco tengo idea, se rió entre dientes.
Lo siento, Nick. Eso suena horrible. Debe haber sido muy difícil para ti pasar por eso. Relájate, no es la primera vez que tengo este tipo de sueño. Simplemente van y vienen de vez en cuando. No hay nada de qué preocuparse en absoluto. Nick se encogió de hombros. ¿Has tenido pesadillas como esta antes? Preguntó Robbie, sonando cada vez más preocupado. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo suficiente. Probablemente ni siquiera habías aprendido a caminar todavía. Nick sonrió. Robbie no sonrió con él. Parecía estar procesando cuánto tiempo era eso realmente. Un momento después, el conejo lo miró directamente. Nick, dijiste que en tu pesadilla, ella estaba enojada contigo. Estaba enojada porque tú. Porque mentí, sí, terminó Nick. ¿Y por qué huí? Te dije antes que mi mamá nunca sospechó nada. O al menos, no dijo nada al respecto. Eso es técnicamente cierto, nunca me recriminó nada. Pero, había algo más que no mencioné. Hace unos 2 años, me llamó y me dio un ultimátum, o la visitaba y le contaba todo, o dejaba de llamar por completo. Las orejas de Robbie se aplanaron aún más detrás de su cabeza. ¿Ella dijo eso? Sí. Y probablemente no necesito decir lo que sucedió después. Fue entonces cuando nos separamos por completo. No he hablado con ella desde entonces. Hubo un largo silencio tácito entre los dos. El aire entre ellos era casi sofocante, a pesar del frío viento matutino que soplaba por el campo. Finalmente, Nick se puso en posición sentada, girándose hacia el conejo a su lado. Me preguntaste antes por qué me uní a la academia, y dije que era porque tu hermana me lo pidió. Y eso es cierto. Lo que no te dije, ni a ella, fue que quería hacer algo bueno con mi vida para variar. Algo de lo que mi mamá se sintiera orgullosa. Pero ahora ni siquiera estoy seguro de que eso sea suficiente. ¿A qué te refieres? Preguntó Robbie. Nick miró fijamente a los ojos de Robbie. ¿Recuerdas la primera vez que compramos comida en The Con? ¿Cuándo te conté eso de ser tu mejor versión? Te dije que lo saqué de mi trabajo anterior, pero en realidad, eso viene de mi mamá. Esa es la clase de persona que es, amable, servicial, alentadora, siempre diciéndome que de lo mejor de mí. Esa es la clase de persona que ella quería que yo fuera. Pero no lo hice. Me convertí en todo lo que ella odiaba. Las patas de Nick se tensaron, la hierba debajo chasqueando por la fuerza. E incluso después de que mentí y huí, me dio la oportunidad de decir la verdad, de confesar todo, ¿y qué hice? Le escupí en la cara y la tiré a la basura. Puede que esté haciendo todo esto ahora, pero eso no cambia lo que hice durante los últimos 20 años. Incluso si apareciera ahora, ¿qué le diría? Incluso si me arrodillara y le suplicara, ¿qué razón tendría ella para perdonarme? Robbie abrió la boca para decir algo, pero luego la cerró, volviendo a mirar el suelo. Yo, no lo sé, dijo finalmente. Sí, eso pensé. Por eso nunca volví. No importa cuánto deseara que las cosas fueran diferentes. Es solo una estúpida fantasía pensar que esto sería suficiente para compensar todo lo que le hice pasar. Además, si realmente quisiera darme otra oportunidad, habría intentado comunicarse conmigo de nuevo. Pero nunca intentó llamar o enviar un mensaje desde ese día. Ni siquiera una vez. Nick arrojó el puñado de hierba al aire. Las brisnas individuales se dispersaron por una ráfaga de viento, desapareciendo en el cielo matutino. Robbie estuvo en silencio durante mucho, mucho tiempo. Pero finalmente, se giró hacia Nick, aunque tardó un par de segundos antes de hablar. Tal vez ella tampoco sabe cómo decírtelo. Pero Nick, todo lo que mencionaste justo ahora. Ya eres todas esas cosas. Eres valiente, amable, servicial, alentador,
eres todo lo que desearía poder ser. Como dije antes, eres tú quien me dio la fuerza para llegar hasta aquí. Solo estoy aquí gracias a ti. Nick se giró y miró al pequeño conejo marrón a su lado, colocando una pata en su cabeza y alborotándole el pelaje. Es bueno saber que tengo dos conejitos que piensan tan bien de mí. Tal vez si tengo suerte, pueda encontrar un tercero antes de que termine el año, se rió entre dientes. Estoy bastante seguro de que no hay un tercer conejo. Robbie puso los ojos en blanco, sin resistirse al toque de Nick. Pero si me preguntas a mí, después de lo que pasó ayer, estoy seguro de que hay más que solo dos conejos que creen eso de ti. Miró hacia arriba, hacia donde estaban durmiendo el resto de sus compañeros de litera, antes de volver a mirar hacia abajo. Tal vez deberías empezar a creer eso de ti mismo, también. Bueno, en realidad no importa lo que piense de mí mismo. Al final del día, eso no va a cambiar lo que mi mamá piensa de mí, replicó Nick, retirando su brazo. Tal vez no, pero si me preguntas a mí, creo que podrías hacerla cambiar de opinión. Si alguien pudiera hacerla entender, serías tú. Nick desvió la mirada. ¿Y si no puedo? Entonces, supongo que sabrás que lo intentaste. Y eso no puede ser peor que donde estás ahora, ¿verdad? Robbie se detuvo por un momento, colocando una pequeña pata en el hombro de Nick antes de continuar. Nick, no sé cómo es tu mamá, pero si estuviera aquí ahora mismo y viera todo lo que yo he visto, sé que estaría orgullosa. Sé que entendería. Era raro que Nick se quedara sin palabras. Pero en ese momento, se encontró luchando por pensar en una respuesta. Sintió que estaba en una góndola de nuevo, escuchando a una conejita de ojos morados dándole palabras de aliento similares. En ese momento, Nick realmente agradeció que Robbie fuera el hermano de Judy. Simplemente se sentó allí, asimilando cada palabra que acababa de escuchar. Pasó un tiempo antes de que su cuerpo finalmente respondiera, y cuando finalmente lo hizo, solo pudo parpadear con sorpresa. Esa es probablemente la cosa más amable que me has dicho, pies planos. No lo estoy diciendo para ser amable, respondió Robbie de inmediato. Lo digo porque lo creo. Nick dudó una vez más, mirando al suelo por un momento antes de meter la mano en el bolsillo y sacar su teléfono. La luz de la pantalla era tenue, pero en la oscuridad circundante era casi cegadora. Tocó la pantalla, fue a su libreta de direcciones y se desplazó hasta la información de contacto de su madre. No necesitaba ver el número, ya se lo sabía de memoria, pero se encontró haciéndolo de todos modos. Se quedó mirando el número por un tiempo. Sabía que tenía el poder de hacer algo al respecto si realmente quería, todo lo que tenía que hacer era presionar un solo botón. Pero tal vez no en ese momento, eran las 4 de la mañana, después de todo. Bueno, pensar en ello ahora no va a cambiar nada, finalmente respondió Nick, apagando su teléfono. Puedo volver a pensarlo una vez que todo esto termine. Tengo otras cosas de que preocuparme ahora mismo. Como ese examen de comunicaciones de más tarde. No tengo muchas ganas, se rió entre dientes. He visto la forma en que has estado estudiando a última hora durante las últimas semanas, Nick. Estoy seguro de que estarás bien, respondió Robbie. Probablemente deberías volver a la cama y descansar un poco, también. Lo necesitarás para más tarde. Habla por ti, tú también deberías estar en la cama, preferiblemente con tapones para los oídos para que no te despiertes escuchando cosas, murmuró Nick hacia el final. Tosió un poco, girándose ligeramente antes de agregar, gracias por seguirme hasta aquí, pies planos. ¿Ayudó? Preguntó Robbie. Nick se puso de pie, desempolvándose antes de ofrecer su pata izquierda extendida a Robbie. Se permitió una pequeña sonrisa. Un poco. Una sonrisa también comenzó a cruzar el rostro del conejo ahora. Robbie agarró la pata, poniéndose de pie. Me alegro, Nick.
Vamos, vámonos. Tienes un examen que bordar más tarde. Tú también. Hablando de exámenes, ¿cómo está tu brazo? Preguntó Nick, mientras comenzaban a caminar de regreso a su litera. No me has dicho cómo fue esa cita con el médico. ¿Oh, eso? Lo mismo de siempre, ya sabes. El médico me dijo que me lo tomara con calma por un tiempo, que le diera tiempo para sanar. Todavía puedo hacer todos los exámenes finales escritos a tiempo, pero estoy arreglando algo con la mayor Friedkin para lo físico. Tendrán algunas franjas horarias de examen de recuperación la semana después de que hagas tus pruebas. Estaré listo para entonces, apretó su puño izquierdo, mirando la férula que tenía sobre su brazo izquierdo. Eso es bueno de escuchar. Es agradable verte confiado para variar, pies planos. Como dije, me cambiaste, Nick. Te lo agradezco, respondió Robbie. Se hizo el silencio entre los dos una vez más. El aire frío de la mañana continuó soplando a través del campo y a través de su pelaje. Mientras sentía la hierba crujir bajo sus pies, Nick se encontró cerrando los ojos, las escenas de la pesadilla comenzando a llenar su mente una vez más. Pensé que eras un buen zorro, Nick. Pero me equivoqué, ni siquiera amas a tu propia madre. Siempre fue tu elección. Elegiste mentirle, elegiste huir y elegiste matarla. La Judy y el fin Nick del sueño continuaron susurrando en sus oídos, una y otra vez. Y aunque eran solo producto de su imaginación, Nick sabía que tenían razón. Le estaban diciendo cosas que él ya sabía en el fondo. Todo lo que siempre había odiado de su vida, incluido darle la espalda a su madre, fue su elección. Y estaba cansado de eso. Estaba cansado de odiarse a sí mismo por las decisiones que había tomado. Estaba cansado de mirar siempre hacia atrás y desear que las cosas fueran diferentes con su madre. Estaba cansado de extrañarla y de sentir lástima por sí mismo. Y, lo más importante, estaba cansado de huir. Mientras la luz del pasillo de la litera tocaba su rostro una vez más, Nick sintió que su mandíbula se tensaba. En ese mismo momento, fue como si algo finalmente se hubiera rendido dentro de él. Las voces en su cabeza comenzaron a desvanecerse, y con ellas, los sentimientos de miedo y duda dentro de él. Había un sentimiento diferente surgiendo dentro de él ahora, algo que nunca pensó que sentiría después de la pesadilla de esa mañana. Resolución. No sabía cómo ni cuándo todavía, pero lo iba a hacer. Iba a ver a su madre de nuevo. Un día antes. Judy presionó el botón y se llevó el teléfono a la oreja. Respiró profundamente, tratando de concentrarse en otra cosa para calmar sus nervios. No sirvió de nada, las dudas habituales sobre la madre que había estado tratando de alejar volvieron con toda su fuerza. Por mucho que lo intentaba, la voz en el fondo de su cabeza seguía haciendo las preguntas a las que temía obtener respuestas. ¿Qué pasa si no contesta la llamada porque no quiere hablar conmigo? ¿Qué pasa si realmente nunca quiere volver a ver a Nick? ¿Qué pasa si las cosas salen mal y Nick se entera? ¿Qué le haría eso a nuestra amistad? Casi se le cae el teléfono cuando escuchó un pequeño bip, inmediatamente abrió la boca para decir algo, pero se detuvo al darse cuenta de que el sonido era solo el tono de llamada sonando monótonamente en su oído. Se golpeó el costado de la cabeza con la pata libre, obligándose a exhalar profundamente. Ya era demasiado tarde, ya se había comprometido a hacer esto, y lo iba a llevar hasta el final. Apretó el teléfono más fuerte contra su oreja, escuchando atentamente el sonido del tono de llamada. Tenía que concentrarse. Un tono. 2 tonos. Tal vez Evie estaba lejos de su teléfono. O tal vez estaba mirando su teléfono y preguntándose a quién pertenecía el número de teléfono. La gente tendía a ser cautelosa con el spam en estos días. 3 tonos. 4 tonos. Mientras el teléfono seguía sonando, sus esperanzas comenzaron a disminuir un poco,
y sus ojos se encontraron desviándose hacia la multitud de mamíferos que se estaban derramando en el vestíbulo del precinto. Un grupo de ellos llevaba paraguas, mientras que otros tenían impermeables. La lluvia exterior no había cesado en lo más mínimo, parecía que se había vuelto más fuerte, de hecho. Cada vez que se abrían las puertas, una fuerte ráfaga de viento soplaba por el vestíbulo con algunas salpicaduras de lluvia. Definitivamente no iba a salir de la oficina pronto. El vestíbulo, normalmente espacioso, se estaba llenando rápidamente ahora. Judy retrocedió hacia su izquierda, dirigiéndose hacia una parte menos concurrida del vestíbulo. Mientras lo hacía, escuchó el sonido de pasos pesados y frenéticos acercándose. ¡Cuidado! Se dio la vuelta justo a tiempo para ver a un par de elefantes irrumpir por las puertas principales, completamente empapados. Todavía había muchos mamíferos congregándose alrededor de la entrada, por lo que el repentino empuje hacia adelante resultó en que una gran cantidad de mamíferos fueran derribados o arrojados al aire, literalmente. El efecto dominó fue casi instantáneo. Judy chilló, apenas logrando saltar justo antes de que el cuello de una jirafa golpeara el suelo donde ella estaba parada. Apenas logró aterrizar sobre sus pies, derrapando unas pocas pulgadas en el suelo resbaladizo antes de finalmente detenerse. Hubo una cacofonía de gritos y alaridos detrás de ella, acompañada de una mezcla de golpes y thumps. Judy giró, dándose la vuelta justo a tiempo para presenciar el final de un apilamiento de múltiples mamíferos justo en el medio del vestíbulo del precinto. Solo había tardado unos segundos, pero la escena resultante parecía algo sacado de una película de desastres. Era un desastre. Mamíferos mojados estaban esparcidos por todas partes, algunos luchando por levantarse debido al suelo resbaladizo. Ring-a-ling-a-ling, ring-a-ling-a-ling. Podía escuchar su teléfono todavía sonando en su pata, nadie respondía todavía. Judy terminó inmediatamente la llamada y deslizó su teléfono de nuevo en su bolsillo. Esto tendría que esperar. Afortunadamente, no parecía haber mamíferos más pequeños atrapados debajo de los más grandes, pero muchos de ellos todavía estaban en el suelo, algunos incómodamente cerca del apilamiento principal en el medio del vestíbulo. Judy hizo una mueca, tratando de no pensar en cómo se habría visto si hubieran estado parados unas pocas pulgadas más cerca antes de que ocurriera el colapso. Varios oficiales del ZPD ya se estaban apresurando hacia la escena. Frank Meyer y MC Horn fueron los dos primeros en llegar y estaban ladrando instrucciones al resto de la tripulación. Del Gato y Wolfhard fueron los siguientes, e inmediatamente comenzaron a trabajar para sacar a los mamíferos de la parte superior de la pila tan rápido como pudieron. Ninguno de ellos pareció notarla en absoluto. Puede que no estuviera de servicio, pero Judy no se iba a quedar parada sin hacer nada. Inmediatamente se puso en acción, corriendo hacia el par de ardillas listadas más cercanas que estaban en el suelo al lado de la jirafa que casi aterrizó sobre Judy antes. ¿Están bien ustedes dos?, preguntó, revisándolos rápidamente antes de ofrecer una pata para ayudarlos a levantarse. Las dos ardillas listadas asintieron sin palabras. Todavía parecían un poco aturdidas, pero por lo demás estaban bien. Judy la señaló hacia el escenario de la conferencia de prensa, lejos de la multitud. Volvió a revisar a la jirafa que había aterrizado a su lado, pero él ya estaba sentado y lentamente poniéndose de pie, murmurando algunas palabras poco familiares bajo su aliento mientras lo hacía. Satisfecha de que estuviera bien, pasó a los otros mamíferos dentro de su clase de peso, algunos otros conejos, ovejas y un par de ciervos más pequeños. Aparte de algunos rasguños y moretones menores, también estaban bien. Era un milagro que ninguno de ellos hubiera resultado gravemente herido durante el colapso. El escenario estaba comenzando a llenarse rápidamente, por lo que comenzó a conducir a los mamíferos más pequeños hacia los lados del vestíbulo. Una vez hecho esto, se acercó a la pila principal en el centro del vestíbulo. Mientras lo hacía, notó varios artículos derramados al azar por el suelo,
una billetera, una botella de agua, una variedad de cupones de comida, un teléfono celular. Hizo un rápido escaneo alrededor. Había un mamífero en el suelo a poca distancia, vistiendo un impermeable azul oscuro de gran tamaño que les quedaba a unas tallas demasiado grande. Había un pequeño bolso abierto en el suelo a poca distancia, lo que sugería que la dueña era mujer. El contenido de la bolsa probablemente le pertenecía. El mamífero parecía un lobo más pequeño, a juzgar por la forma de su cola debajo del impermeable, aunque Judy no estaba completamente segura ya que el lobo estaba de espaldas a ella. Judy se acercó, recogiendo los cupones, la billetera y la botella de agua antes de dar un paso adelante hacia ella. «Hola, señora, creo que estos le pertenecen». «¿Está usted bien?», preguntó cortésmente. El lobo todavía estaba de espaldas a ella. «Oh, muchas gracias», respondió el lobo con una voz suave, confirmando a Judy que de hecho era mujer. Ella comenzó a darse la vuelta. «Ni siquiera sé qué pasó, me di la vuelta y todos se cayeron de repente». «Sí, no creo que nadie pudiera haber evitado eso». «Yo misma casi quedo aplastada», Judy se rió entre dientes, buscando el último artículo, el teléfono celular. En el momento en que lo recogió, la pantalla se iluminó. Hubo una notificación en el teléfono del lobo que brilló frente a sus ojos por un breve momento antes de que la pantalla se oscureciera de nuevo. Todo el cuerpo de Judy se congeló. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Se quedó allí parada durante 2 segundos, tratando de procesar lo que acababa de ver. Finalmente, tocó la pantalla del teléfono de nuevo. La notificación brilló una vez más, y efectivamente, había un pequeño icono de un teléfono verde, con una flecha roja apuntando justo al lado. El símbolo inconfundible de una llamada perdida. Pero lo que le había llamado la atención fue el número que aparecía en la pantalla justo debajo. Pensó que lo había leído mal, pero no lo había hecho. Era su propio número. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría mi número posiblemente ser? Sintiendo su pata temblar, Judy levantó la vista del teléfono y miró directamente al mamífero frente a ella. Ahora que se había dado la vuelta por completo, la conejita podía ver un par de ojos verdes mirándola desde debajo de la capucha del impermeable. Los ojos pertenecían a un rostro cubierto con pelaje de color naranja y crema. Cuando sus ojos se encontraron, Judy finalmente se dio cuenta de que el mamífero arrodillado frente a ella no era un lobo, era una zorra. Y los ojos de dicha zorra ahora la miraban directamente a los suyos. Se veía tan sorprendida como Judy, o incluso más. «Tú», comenzó la zorra. «Tú eres la oficial Judy Hobbs, ¿verdad?». Judy asintió, todavía con incredulidad. «Sí, sí, lo soy». Tú eres». «Oh, lo siento mucho, debería haberme presentado primero». La zorra se quitó la capucha, dejando al descubierto sus orejas y su rostro para que Judy los viera. Sus ojos verdes estaban un poco más cansados y su rostro considerablemente más preocupado, pero no había duda, el zorro que estaba mirando era el mismo que aparecía en el papel que llevaba en el bolsillo. Dicha zorra se puso una pata en el pecho, aún con aspecto nervioso. «Mi nombre es Abby Wilde». Si disfrutaste este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte las próximas historias y teorías que traeré para ustedes. Y si quieres que exploremos más mundos y fanfics increíbles, déjamelo saber en los comentarios y la subiré muy pronto. Gracias por acompañarme en esta aventura, nos vemos en el siguiente video.